Buenas, mi nombre es Armando Escobar y mi grupo está conformado por Ezequiel Fernández y David Romero. El siguiente video será para sustentar los ejercicios propuestos por el profesor Euclides de las Aguas de la Universidad de Cartagena de la asignatura de Fundamentos de las Matemáticas. Entonces, el día de hoy estaremos hablando sobre o estaremos sustentando los ejercicios de las reglas de inferencia. Entonces, no siendo más, continuemos. Modus ponendo ponen, el cual su abreviatura es en 2P mayúsculas. Aquí nos muestra un ejercicio que nos puede demostrar 3 mayor que 0, en la cual el primer paso dice 2 mayor que 1, entonces 3 mayor que 1. En el segundo paso dice 3 mayor que 1, entonces 3 mayor que 0. En el último paso, el tercero, nos muestra 2 mayor que 1. Entonces lo estructuramos cambiándolo por letras mayúsculas y nos pide mostrar P. En la primera premisa aparece Q, entonces R, que es una premisa. Segundo paso muestra R, entonces P, y es una premisa también, se denomina con P al lado, y en el tercer y último paso aparece Q. Entonces, utilizamos cuarto paso, poniendo ponen de 1 y 3 para confirmar R. En el quinto paso, utilizamos de nuevo poniendo ponen de 2 y 4 para poder demostrar lo que nos pide el ejercicio, que es P. Doble negación se abrevia en DN en mayúscula. Este es un comodín que principalmente siempre se usa antes de ver la regla de Tolen. Aquí hay un ejercicio donde nos piden demostrar G. En la primera premisa aparece H, entonces doble negación de G. En la segunda premisa aparece H, entonces tercer paso utilizamos poniendo ponen de 1 y 2 para poder sacar doble negación de G. En el cuarto paso utilizamos doble negación en 3 para poder demostrar G. Ahora el modus Tolen, que su abreviación son 2T mayúsculas. Aquí nos muestra un ejercicio de mostrar negación de S. Aquí tenemos 4 premisas. La primera, P, entonces Q. La segunda, Q, entonces R. La tercera, S, entonces negación de R. Y cuarta, P. Entonces colocamos quinto paso, poniendo ponen de 1 y 4 para confirmar Q. En el sexto paso volvemos a utilizar el poniendo ponen de 2 y 5 para confirmar R. Y entonces utilizamos en el paso 7 la doble negación en 6 para colocar doble negación de R. Utilizamos entonces ahora el modus Tolen en el paso 8
para confirmar negación de S. Al negar el consecuente, negamos el antecedente. Para así demostrar la negación de S. Ahora vamos a hablar sobre dos comodines, o sea, dos reglas, la junción y simplificación. Estas se denominan con letras A mayúscula y la otra S mayúscula. Aquí nos piden un ejercicio de junción demostrar R y S. Tenemos tres premisas, la cual es la primera premisa que es P, la segunda P y entonces R, la tercera R, entonces S. Hacemos cuarto paso utilizando poniendo ponen en 1 y 2 para confirmar R. Y proseguimos al quinto paso a utilizar de nuevo el modus poniendo ponen en 3 y 4 para confirmar S. Entonces, en el sexto paso utilizamos este comodín, la junción de 4 y 5 para poder demostrar R y S en una estructura conjuntiva. En la simplificación nos muestra un ejemplo en el cual nos piden demostrar B y D. Tenemos dos premisas, la cual la primera es B y C, y la segunda B, entonces D. En el tercer paso, simplificamos en 1 para sacar B. Para así, en el cuarto paso, utilizar el poniendo ponen de 2 y 3 para confirmar D. Y en el quinto, utilizamos la ley de adjunción para poder hacer la estructura conjuntiva de B y D, que es lo que nos piden demostrar. Bueno, entonces, continuando con las leyes de inferencia, hablaremos del modus tollendo ponens, que se representa con las letras T y P. Entonces, en el siguiente ejercicio nos piden demostrar M. Entonces, comenzamos con las primeras tres premisas, en donde uno se dice que S y P, en la segunda premisa se dice M o negación de N, y en la tercera se dice S entonces M. Entonces, continuaremos desarrollando el ejercicio. Entonces, en el paso 4, lo que hacemos es una simplificación en 1, en donde separaremos S para poder entonces, en el quinto paso, hacer un modus ponendo ponen con 3 y 4, en donde al afirmar S, entonces se dará N. Luego de esto, en el sexto paso aplicaremos una doble negación en 5, y con esta doble negación haremos uso del modus tollendo ponen, en donde al negar uno, afirmamos el otro. Entonces, al negar negación de n, es decir, que esta no se va a dar, podemos afirmar que se va a dar m. Entonces, ese sería nuestro último paso y con esto culminaríamos el ejercicio. Bueno, entonces, continuando con las leyes de inferencia, hablaremos de la ley de adición, representadas con la letra L y A. Entonces, en este ejercicio nos piden demostrar U. Dicho esto, tenemos cuatro premisas. La primera sería P y en negación de T. La segunda sería S entonces T. La tercera sería S o Q. Y la cuarta premisa sería Q o P entonces U.
Entonces, para continuar con este ejercicio y proceder a resolverlo, haríamos un quinto paso en donde iríamos a sacar la negación de t por medio de simplificación en 1. Entonces aquí encontramos negación de t y la sacamos por medio de la simplificación. Proseguimos con un sexto paso en donde aplicamos un modo Tollendo-Tholen de 2 y 5, en donde al negar t, entonces podemos negar también s, porque al negar el consecuente, podemos negar el antecedente. Entonces, en el séptimo paso, demostramos Q por el medio del modus tollendo-opponent, en donde se hace en 3 y 6. Entonces, al ser S o Q y saber que no se da S, demostramos que se da Q. Dicho esto, después aplicamos la ley de adición, ¿cierto? En donde se aplica es con O, entonces se dice Q o P. Entonces, dicho esto, al tener Q o P, ¿cierto? Que es lo que necesitábamos aquí, podemos decir por el método ponendo-ponen, que se aplica en 4 y en 8, ¿cierto? Que entonces se dará U. Y así demostramos que se da U en este ejercicio de ley de adición. Hablaremos sobre el silogismo hipotético, representadas con H y S. Entonces, en este ejercicio nos piden demostrar doble negación de P o R. Entonces, como en las primeras 4 premisas tenemos S entonces T, negación de S entonces P, entre paréntesis S entonces M, y al darse este, por lo tanto se dará negación de M. Y en la cuarta tendremos T entonces M. Entonces, continuando con eso, usaremos un silogismo hipotético en el número 5, en el paso 5, en 1 y 4, en donde diremos que al darse S, como al darse S se da T y al darse T se da M, podemos concluir que al darse S, entonces se dará M. Continuando con el sexto paso, en donde vamos a demostrar una negación de M, usamos el modus ponendo-opponent de 3 y 5, en donde al darse S entonces M, se dará negación de M. Entonces aquí podemos ver que se da la negación de M. Después, en el paso 7, haremos un modus tollendo-tholen en 5 y 6. En 5 y 6, en donde al negar M, entonces negaremos S por la regla del modus tollendo-tholen, en donde al negar el consecuente se niega el antecedente. En el octavo paso haremos un modus ponendo-opponent de 2 y 7, en donde básicamente al darse la negación de S, entonces se da P. Vemos acá. En el noveno paso hacemos una doble negación en 8 para hacer doble negación de P. Y entonces en el décimo y último paso lo que hacemos para poder al final demostrar la doble negación de P o R, hacemos la ley de adición en donde la hacemos con O y le agregamos la letra R. Entonces podemos decir que hay doble negación de P o R. Y así demostramos que se da esto que está aquí. Bueno, entonces, hablando de silogismo disyuntivo que se representa con D y S, nos piden en este ejercicio demostrar R y P o Q. Entonces, tenemos 4 premisas. En la primera tenemos P o Q. En la segunda tenemos Q entonces R, en la tercera tenemos P entonces T y en la cuarta tenemos negación de T. Entonces, ¿qué es un silogismo disyuntivo? Básicamente, un silogismo disyuntivo se da cuando hay dos condicionales, como hay en el caso de 2 y 3, y adicional a eso se encuentra una disyunción, como se da en la primera premisa de P o Q. Entonces, básicamente
no, en este no podemos saber si se va a dar P o se va a dar Q. Entonces, lo que hacemos es que según el silogismo disyuntivo, en caso tal de que se dé Q, se va a dar R. Y en caso tal de que se dé P, entonces se va a dar T. Entonces, hacemos un silogismo disyuntivo en 1, 2 y 3 para decir que se da R o se da T. Dicho esto, entonces podemos hacer un Tollendo Opponent con 4 y 5, ya que en el número 4 dice que se niega T, ¿cierto? Y al no darse T, podemos inmediatamente afirmar que se da R. Entonces, aquí concluimos R por Tollendo Opponent de 5 y 4, o de 4 y 5. En el paso 7, lo que se hace es la ley de adición. Se añade el P o Q que se encuentra en la primera premisa a la R que habíamos dicho que se daba en 6. Entonces se aplica la ley de adición y demostramos que se da RI P o Q, que era lo que nos estaban pidiendo demostrar. Bueno, simplificación disyuntiva, que se representa con las letras de P. En el siguiente ejercicio nos piden demostrar la negación de T y S. Entonces, comenzamos con 5 premisas. En la número 1 nos dicen P, entonces negación de Q. En la segunda nos dicen P o R. En la tercera nos dicen R, entonces negación de Q. En la cuarta, T, entonces Q. Y en la quinta, S. Entonces, continuando para resolver este ejercicio, continuaremos con el sexto paso, en donde hacemos una simplificación, un silogismo disyuntivo en 1, 2 y 3, en donde al ver que si se da P, este da negación de Q, o al darse R, que también da negación de Q, podemos concluir que se da negación de Q o negación de Q. En el séptimo paso, hacemos una simplificación disyuntiva en 6, ya que o se da Q o se da Q. Por tanto, podemos decir que se va a dar sí o sí negación de Q. En el octavo paso, hacemos un modus tollendo tollens de 4 y 7, ¿cierto? Porque al negar Q, también podemos decir que se niega T. Entonces, se niega T. En el noveno y último paso, para poder demostrar que se da negación de T y S, hacemos una adjunción en 5 y 8, en donde adjuntamos S y negación de T. Entonces, con eso decimos que se da, o demostramos que se da negación de T y S. Ley bicondicional, que se representa con LB. En este ejercicio de ley bicondicional nos piden demostrar P. Tenemos 3 premisas. En la primera premisa tenemos Q, sí, solo sí, S. En la segunda tenemos S, entonces Q, sí, solo sí, T. Y en la tercera tenemos negación de T o P. En la cuarta, lo que se hace es una ley bicondicional. Que la ley bicondicional viene siendo dos condicionales. S entonces Q o Q entonces S. En este caso elegimos el que nos sirve, que sería S entonces Q. En la quinta, lo que hacemos es una ley bicondicional en la segunda premisa. Que, como dije anteriormente, serían dos condicionales. S entonces Q, entonces T, o T, entonces S, entonces Q. Pero el que nos sirve es S, entonces Q, entonces T. Después en la sexta se aplica un ponendo ponen en 5 y 4, que dan como resultado T. En la séptima
se aplica una doble negación en 6. Y en la 8 se hace un Toledo Ponens utilizando la 3 y la 7 con la doble negación de T. Entonces, se está doble negando T, por lo tanto se afirma, se niega la negación de T, por lo tanto se afirma P. Ley de Morgan, que se representa con las letras DL. En este ejercicio de ley de Morgan nos piden demostrar negación de S. Como podemos ver, tenemos 4 premisas. En la primera premisa nos muestran la negación de P y Q. En la segunda nos muestran negación de Q, entonces T. En la tercera nos muestran negación de P, entonces T. Y en la cuarta, S, entonces negación de T. Ahora, resolviendo el ejercicio, vemos que en la quinta aplicamos una ley de Morgan en 1, que las leyes de Morgan son un par de reglas de transformación, que son ambas reglas de inferencia válidas. Las normas permiten la expresión de las conjunciones y disyunciones puramente en términos de vía negación. Por lo tanto, si tenemos en la primera premisa negación de P y Q, podemos representarlo gracias a la ley de Morgan como negación de P o negación de Q. En la sexta vemos que se da T o T gracias al silogismo disyuntivo aplicado en 2, 3 y 5. En la séptima vemos que se da T gracias a la simplificación disyuntiva aplicada en 6. En la octava vemos que hacemos una doble negación en 7, lo cual nos da doble negación de T. En la novena vemos que gracias al Toledo-Tholen hecho en 4 y 8 nos da lo que nos están pidiendo, lo cual vendría siendo negación de S. Ley conmutativa, que se representa por las letras CL. En este ejercicio nos piden demostrar S y Q. Tenemos 3 premisas, la cual la primera se ve P o T. En la segunda, negación de T. Y en la tercera, P, entonces Q y S. Resolviendo el ejercicio, vemos en la cuarta que tenemos P, haciendo un Toledo Ponens en 1 y en 2. En 5 tenemos Q y S, haciendo un Ponendo Ponen en 3 y 4. Y en 6 se ve lo que viene siendo la ley conmutativa, que aplicada en 5, lo cual es intercambiar el orden de las proposiciones. Por ejemplo, si tengo Q y S, yo puedo cambiarlo S y Q, dando como resultado lo que se me está pidiendo, que es S y Q. Método indirecto, conformado por CP contrarrecíproco, AB absurdo y RAA, reducción al absurdo. En este ejercicio nos piden demostrar R con las siguientes 3 premisas. La primera muestra T y R sí, solo sí, negación de S. La segunda, negación de S, entonces T. Y la tercera, negación de R, entonces negación de S. ¿Cuál es el problema? El problema es que por mucha ley que uno intente buscar para demostrar R, uno no va a poder demostrar R. Ese es el problema. Por lo menos no directamente podemos demostrar R. Así que se tiene que aplicar lo que viene siendo el método indirecto.
el cual consiste en negar la tesis del teorema y a partir de esta proposición y con ayuda de las reglas de la lógica y la teoría desarrollada, encontrar una contradicción respecto a las premisas, una proposición verdadera o respecto a la suposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno al negar la tesis encuentra una contradicción, podemos decir que no se puede negar la tesis. ¿Por qué? Porque sería inconsistente. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? En 4 le aplicamos lo que viene siendo la negación a la tesis por el método de reducción al absurdo y lo agregamos como nueva premisa. La ponemos un poco más al lado para diferenciarla de las demás. Ahora vamos a ver si negando la tesis nos va a dar una contradicción que provoca una inconsistencia en el teorema del ejercicio. Pues sí, ahora en el quinto paso lo que vamos a hacer es un ponendo-ponen en 3 y 4, que da como resultado negación de S. En el sexto paso vamos a hacer una ley bicondicional en 1, que da como resultado negación de S, entonces T y R. En el séptimo paso vamos a hacer un ponendo-ponen en 5 y 6, que dará como resultado T y R. En el octavo vemos que nos da R gracias a la simplificación aplicada en 7. En el noveno da R y negación de R por aplicar adjunción en 4 y 8. Entonces, como la negación de R dio una contradicción, aplicamos contrarrecíproco en 4 y 9, que nos muestra que negación de R implica R y negación de R. Es decir, que negación de R implica una contradicción. Por lo tanto, hay un absurdo en 10, dando como resultado negación de R, mostrando que la negación de R provocó ese absurdo. Entonces, podemos decir que se da R demostrando por qué no se puede dar su negación. Es decir, demostrándolo indirectamente. Ahora, tenemos como segundo final. El primer final era el contrarrecíproco y el absurdo, ¿cierto? Ahora, como segundo final, tenemos la reducción al absurdo, que sería otra forma de hacer el método indirecto. Entonces, decimos que reducción al absurdo en 4 y 9, que en 4 fue donde se implementó la nueva premisa, que es la negación de la tesis, y en 9 fue donde se dio la contradicción, dando como resultado R, que R vendría siendo la premisa original.